Medidas en las zonas de trabajo y maquinaria pesada. En las zonas y áreas de trabajo se realizarán los trabajos teniendo en cuenta lo siguiente. Mantener la distancia de seguridad de unos 50 metros entre el personal que se encuentren en la obra. En caso de actividades que ineludiblemente deben de realizarse de manera conjunta, debe procederse con la desinfección completa a cada persona antes de iniciar la tarea y realizarse el seguimiento respectivo. Mantener la renovación de aire suficiente en los espacios de trabajo cerrados o ambientes de ventilación limitada, siempre que sea posible, sea de forma natural o forzada, e incrementar la limpieza de las áreas, o implementar otras medidas que garanticen una adecuada ventilación. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas de trabajo, equipos y materiales que sean de uso compartido. La limpieza debe estar a cargo del personal designado para esta labor y se debe realizar obligatoriamente una vez terminada la jornada de trabajo. Garantizar el stock y la reposición oportuna de los productos de limpieza y de equipos de protección para evitar su desabastecimiento. Usar para las actividades de limpieza guantes. En caso de uso de guantes de látex se recomienda que sea sobre un guante de algodón. Desinfectar al final de la jornada en profundidad las áreas comunes, como comedores, y en el caso de la maquinaria, mesas, interruptores, mandos, tiradores, entre otros, así como vehículos tras cada uso, especialmente tiradores, palanca de cambio, volante, etc., utilizando alcohol al 70% u otros desinfectantes de acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria. Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria de manos y ambiental. En la operación de maquinaria pesada se cumplirá lo siguiente. Los equipos de maquinaria pesada serán manejados u operados solo por el personal especializado en su manejo u operación. Mantener limpias las maquinarias que se usan en la obra. En las zonas que se encuentren en contacto directo con las manos al momento de su uso, limpiando y desinfectando previamente el manubrio, las palancas, botones de uso frecuente, la silla de conducción y en general cualquier otro elemento al alcance del personal. Dichas medidas deben ser aplicadas en cada cambio de turno, si así fuese necesario. Establecer mecanismos de seguimiento y control de la limpieza y desinfección de la maquinaria. La periodicidad y el registro de estas actividades se dejarán registro en un checklist de control. Procesos de logística, entrega, carga y descarga de materiales. Se mantendrán las medidas de prevención con los proveedores de abastecimiento de insumos, materiales, equipos y herramientas para la obra de acuerdo a lo siguiente. Se planificará el flujo de ingreso de materiales a obra para evitar aglomeraciones. Todo vehículo y o unidad que ingresa a obra deberá ser desinfectado, en especial los neumáticos. Solo debe ingresar con el chofer, quien se mantendrá en el vehículo, y será desinfectado y chequeado su estado. No debe circular por la obra. Todo personal deberá firmar una declaración jurada que no ha tenido contacto con enfermos en los últimos días. Todo material o equipo que ingrese a obra debe desinfectarse. El personal queda prohibido de salir hasta que termine la descarga del material. En el procedimiento de registro, control y recepción de materiales se respetará el distanciamiento social. De existir una acción física, el personal que la cumpla debe acceder a la zona de desinfección. Se dispondrá que solo una persona del proveedor y otra designada por el residente de obra se encarguen de efectuar el registro, control y recepción de materiales, los cuales deben contar con equipos de protección personal. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga de los materiales, los cuales previamente deben acceder a la zona de desinfección. Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado antes de ingresar a la obra y asegurarse que todo el personal vinculado cuente con equipos de protección personal. El traslado de los materiales a la zona de almacenaje deberá contar con una vía de acceso independiente debidamente señalizada, no accesible directamente para los trabajadores. Vigilancia de comorbilidades relacionadas al trabajo.
El Consorcio Real Cusco establece como primera medida la herramienta para la prevención y seguimiento de la salud del personal, es decir, la aptitud médica que emite la clínica que nos presta los servicios de salud. Teniendo en cuenta los factores de riesgo actuales frente al virus COVID-19 establecidos en la Resolución Ministerial 239 MINSA, se consideran como grupo de riesgo a los siguientes trabajadores: edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con IMC de 40 más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Tratamiento de residuos generados. Se dispondrán de contenedores para los desechos en determinadas zonas de la obra para evitar los desplazamientos largos hasta los servicios higiénicos. Los residuos potencialmente peligrosos desde el punto de vista sanitario, como las mascarillas, guantes, papeles desechables, entre otros, tendrán un contenedor especial de color rojo, como material peligroso, que será diferenciado con el contenedor que ya se cuenta para los residuos peligrosos de obra. Estos residuos serán debidamente envueltos en bolsas y serán limpiados una vez al día como parte de la limpieza de obra. Se realizará la desinfección del área de acopio temporal de residuos. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Proceso para el regreso al trabajo. En el proyecto Construcción Centro Comercial Real Plaza Cusco segunda etapa, el Consorcio Real Cusco establece el proceso de regreso al trabajo orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena y no presentaron ni presentan sintomatología COVID, ni fueron casos sospechoso o positivo del COVID-19, y que no han continuado trabajos debido a medidas de restricción emitidas por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. El proceso para el regreso al trabajo de los trabajadores mencionados es el siguiente. El personal listo para el inicio del trabajo, administrativos, obreros, técnicos, deberán pasar la prueba serológica de descarte del COVID-19. Asimismo, llenarán la ficha de sintomatología COVID-19. Es aquí donde se identificarán a los grupos de riesgo o personal con factores de riesgo a COVID-19. Una vez que el trabajador ha firmado su ficha de sintomatología COVID, según el anexo 2 de la Resolución Ministerial 239, y habiendo pasado su prueba de descarte del COVID-19, podrá regresar y reincorporarse al trabajo. Y en el proceso de ingreso y salida de obra, se realizará la toma de temperatura como descarte de síntomas COVID, la limpieza y desinfección del trabajador, así como el lavado de manos y el cumplimiento de las medidas de protección colectiva. Esto desde el ingreso hasta la salida de obra como un ciclo continuo durante el desarrollo del proyecto. Proceso para la reincorporación al trabajo. En el proyecto Construcción Centro Comercial Real Plaza Cusco segunda etapa, se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con un alta epidemiológica COVID-19, es decir, para aquellos trabajadores que han contraído el COVID-19 y presentan su alta médica. Para los casos leves, se reincorporan a los 14 días calendarios después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. Para casos moderados o severos, 14 días calendarios después de la alta clínica. Este periodo podría variar según las evidencias que se tenga disponible y las recomendaciones del personal médico encargado. El proceso para el reincorporo al trabajo posterior a contraer el COVID-19 es el siguiente, como se puede visualizar en la imagen. Personal con factores de riesgo COVID
proceso de cuarentena o modalidad de trabajo remoto, si es que así lo aplica solamente en algunos casos, como son trabajadores administrativos, hasta que acabe la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno. En el caso que un trabajador sea confirmado como caso positivo de COVID-19, seguirá las indicaciones emitidas por el Ministerio de Salud y la normatividad legal vigente. En el caso de trabajadores con alta médica posterior a haber superado la enfermedad, se recibirán todas las indicaciones y se verificarán el alta médica emitida por el médico o sector correspondiente. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico en puestos de trabajo. El Consorcio Real Cusco, en el proyecto Centro Comercial Real Plaza Cusco segunda etapa, realiza cada mes la programación de las capacitaciones utilizando nuestro cronograma de charlas. Los contenidos de estas charlas estarán relacionados a la vigilancia, prevención y control del COVID-19, la salud mental, acorde con la finalidad de educar y prevenir la estigmatización y exclusión social para mantener un clima laboral adecuado. Además, se recordará el peligro y el riesgo producto del trabajo, la difusión de los procedimientos escritos de trabajo seguro a nivel de áreas operativas, calidad, producción, seguridad, dentro de cada actividad que se vaya a realizar. Dichas charlas quedarán registradas mediante el registro de formación para la evidencia del control del Consorcio Real Cusco. Aquí podemos entender un poquito más las necesidades de revisión y reforzamiento a los trabajadores en el caso de las actividades que tienen alto riesgo o riesgo crítico, ¿no? Entonces, la implementación en el cronograma de charlas de pausas activas, la implementación y la retroalimentación de los procedimientos de trabajo, la planificación de los trabajos a realizar, serán puntos estratégicos a hacer seguimiento continuo durante el desarrollo de las actividades, a fin de prevenir accidentes laborales y el contagio del COVID-19. Proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. En el proyecto Construcción Centro Comercial Real Plaza Cusco segunda etapa, el Consorcio Real Cusco establece que los factores de riesgo para el COVID-19 son los establecidos en la Resolución Ministerial 239 y son los que podemos visualizar y detallamos: edad mayor de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, obesidad con IMC de 40 más, asma, enfermedad respiratoria crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Los trabajadores involucrados dentro de este grupo de riesgo o con factores de riesgo deberán firmar la declaración jurada establecida en la normatividad legal vigente. Asimismo, todo trabajador que regresa o reingresa al proyecto deberá firmar la declaración jurada establecida en la empresa a fin de establecer el cumplimiento voluntario de las normas establecidas para la prevención del COVID-19 en nuestros proyectos. Bien, señores, esto ha significado la capacitación acerca de nuestro plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en obra. Asimismo, se vuelve a instar, valga la redundancia, el compromiso al cumplimiento de todos los lineamientos establecidos en la presente capacitación y de todas las disposiciones complementarias que se irán dando en las capacitaciones programadas por la empresa durante el desarrollo del trabajo. Se vuelve a recalcar que el proyecto se encuentran establecidos las zonas de control previo desde el ingreso del personal, las zonas de desinfección, las zonas de control de vestuarios, comedores y áreas de trabajo, y en las cuales se deberá respetar el distanciamiento social obligatorio establecido en la norma como 1,50 m. Asimismo, en las actividades en las cuales
no se pudieran respetar producto de la naturaleza del trabajo, los trabajadores deberán utilizar adecuadamente sus mascarillas, las cuales deberá cubrir boca y nariz, evitar el contacto con el rostro y derivar todos los residuos personales al área dispuesta para este fin, el cual estará debidamente señalizado en obra. Como ustedes pueden ver, las noticias en nuestro país no son muy alentadoras. El índice de contagios sigue aumentando. Lo único que va a permitir controlar esta pandemia, este virus, tanto en nuestro proyecto, en obra, en nuestros hogares y en el transcurso, es respetar las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud. El lavado constante de las manos, el distanciamiento social y el reporte inmediato a su jefatura inmediata dentro de obra, valga la redundancia, de cualquier sintomatología que pueda ser causal del COVID-19. Ahora, hay que recordar también que no todo resfriado común es COVID-19. Por eso es importante tener a la mano y estar al pendiente de estos paneles informativos que estaremos instalando dentro del proyecto. Muy bien, señores, ha sido todo en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Recordarles que anexo a esta capacitación se les estará enviando un examen de evaluación acerca de los lineamientos establecidos, el cual deberemos de completar. Asimismo, cada trabajador deberá pasar la prueba de descarte del COVID, el cual será programado con la debida anticipación y comunicado a cada uno de ustedes. Deberán firmar la ficha de sintomatología COVID, la declaración jurada establecida por Grupo 5 y la declaración para aquellos trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Voy a cerrar con ustedes con un tema que indica lo siguiente: la única manera de prevenir accidentes es tomar acciones antes de, y la única manera de prevenir el tema del contagio del COVID es que ustedes nos ayuden a controlar con un comportamiento adecuado dentro del proyecto y fuera del mismo. Recordar que esta nueva convivencia social requiere de otro tipo de actitud, requiere de otro tipo de acciones, las cuales iremos nosotros asesorándolos, retroalimentándolos y brindándoles las capacitaciones en el momento oportuno. Señores, gracias por su atención. Es todo en esta ocasión.